Este es un espacio que invita a tu alma a trascender las experiencias de la vida. Bienvenidos a Trascender con Wendy Rosillo. Hay historias que nos conmueven porque nos muestran el dolor humano, pero hay otras que nos transforman porque nos recuerdan de qué somos capaces, incluso después de haber atravesado la oscuridad. Hoy quiero invitarlos a escuchar una de esas historias. Tal vez muchos conocieron una parte de ella a través de la película Sonido de Libertad, pero detrás de esa producción hay una vida real, hay personas reales. Hay niños que un día dejaron de vivir la infancia que les correspondía y que años después encontraron la manera de reconstruirse. Hoy me acompaña Pedro Flores. Pedro fue uno de esos niños. Su historia inspiró parte de la película, pero hoy no está aquí para hablar de cine, ni tampoco de detalles de esta gran producción que cambió la vida de muchas personas. Está aquí para hablarnos de algo mucho más profundo, de la capacidad del ser humano para volver a ponerse de pie, para recuperar su dignidad y para mostrarnos que el pasado no tiene por qué definir el resto de nuestras vidas. En mi libro, Cuando comprendí que era un alma, escribo que no somos únicamente aquello que nos ha ocurrido, que existe una parte de nosotros, nuestra esencia, que permanece intacta, incluso cuando la vida parece habernos roto. Hoy quiero conversar con Pedro desde ese lugar, no para revivir el dolor, sino para comprender el camino que lo llevó de la supervivencia a la libertad. Pedro, gracias de todo corazón por abrirnos las puertas de tu vida, de tu corazón, que estoy segura que va a tocar muchísimas vidas. Gracias, Pedro. Hola Wendy, muchas gracias a ti, buenos días. Gracias por permitir este espacio y poder hablar lo que es importante, ¿no? De cómo nosotros podemos retransformar el camino que ya sabemos que fue difícil en algún momento y convertirlo en algo muy positivo y algo que sea valioso para nosotros mismos. Efectivamente. Y bien, pero no podemos dejar a un lado la historia que tocó tu vida, Pedro. Y yo quisiera hacer una pregunta ampliada por primera vez en mi vida y que no salga de algo que yo quiero dirigir, sino más bien algo que salga de tu corazón, de tu alma, y que nos digas cómo quisieras que las personas que nos están escuchando recuerden tu historia al inicio para luego ir transcurriendo durante toda esta conversación por tu reconstrucción como ser humano. Tal vez nos puedas decir cómo fue ese Pedro antes de que tu vida fuera tocada de la manera que tu vida Fue, fue. fue muy difícil, fue algo muy complejo, algo que me saturó demasiado a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel como persona y como sociedad también, ¿no? Fueron momentos muy oscuros, muy cruciales, ya después de haber vivido lo que fue el abuso sexual a los 8 años y luego vivir otro tipo de abuso y luego caer en la explotación sexual y así pues caer, ser víctima de human trafficking, de trata de personas, es algo que no se le puede concebir a ninguna persona, ¿no? O sea, ningún ser humano está exento de vivir este tipo de situaciones, de fenómenos sociales, que lo que hace es destruir nuestra integridad, nuestra espiritualidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida, a ese transcurrir del tiempo, ¿no? En esa niñez fue muy doloroso porque uno quería vivir también como otro niño, disfrutar en familia, no sé qué, el parque, las buenas escuelas, deporte, cosas así. Esas cosas nunca sucedieron, sino que simplemente era una máquina para estar en el área de la explotación sexual. Si pudieras describir a ese niño al que fuiste antes de los 8 años, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué Mira, quedó de ti? sí, muy buena pregunta, Wendy. Recuerdo mucho una inocencia, una inocencia como a eso de los 6 años, todavía tengo ciertos recuerdos, pero ya llegando a ese transcurrir de los 7 y 8, sí, ya fue muy oscuro, muy tormentoso, ya no habían pensamientos como antes. Me dice mi papá que yo hacía dibujos muy agresivos, a lo mejor era una representación, ¿no? Y la gente como que en ese momento no veía la magnitud de la situación, pero ya más años que me recuperé, yo pude hablarlo con libertad, porque claramente a esa edad no hay mucha confusión. Y lo que viví en esa niñez antes de haber vivido todo el fenómeno fue maravilloso. O sea, pude tener como un vice así de recuerdo bonito en ese momento. Nada más, está ahí.
es lo que me Y, viene a mí. A mi ¿Y mente. tú crees que parte de esos recuerdos lindos, de esa forma en la que tú eras, ese niño, ese Pedro pequeño, antes de que tuviera que vivir la experiencia dolorosa que sin duda marcó tu vida, eh, cómo lo recuerdas? O sea, ¿qué crees que te pudo haber ayudado de esa infancia y de esa alegría Creo que que tenías en tu sí, vida para poder sobrellevar los momentos difíciles? cre- sí, creo que pudo haberse ayudado mucho más el tema de haber una familia presente, ¿no? Unos padres presentes de una forma no agresiva, sino una forma más familiar, más humana. Pero claramente mi mamá se fue cuando yo tenía como 3 años y quedé en casa de mi papá con mi abuela, mis tíos y no sé qué, pero todo el mundo estaba en lo suyo, ¿no? En sus funcionalidades. Y siempre había ciertos vacíos, pero de cierto modo era feliz porque nunca te tocó vivir eso, ¿sí me entiendes? Hasta Claro. después. Y, y ahí donde cambia todo, ¿no? Todo el panorama. Y tú pudiste reconocer el momento entonces, porque en muchos casos se habla de que cuando un pequeño, cuando un niño vive la situación que tú viviste, a veces no reconoce la maldad, reconoce que algo ha pasado, pero no logra definirlo porque no tiene en su cabecita esos conceptos adquiridos de un Ah, adulto. tal cual, tal cual, tal cual. No se puede distinguir si esto era malo o era bueno, porque o sea, no se sabe, o sea, no se sabe porque es totalmente diferente. La gente a veces me preguntaba, pero ¿por qué no dijiste nada? Pero tú no sabes las circunstancias, Claro. ¿no? O sea, de que si te amenazaron, no puedes decir esto es un secreto, o te cortaron un brazo, o te jalaron, o te majaron. Diferentes situaciones que no te van a permitir hablarlo. Por eso es importante desde la familia, del núcleo familiar, sensibilizar y educar a cada uno de esos miembros familiares para que el accionar, ¿no? Para que puedan ver, indagar y se vuelvan agentes de cambio también en la misma sociedad y en la misma familia. Y eso yo creo que, Pedro, es súper importante, porque a veces los niños nacimos todos inocentes y estamos protegidos justamente de esa inocencia. Y como tú muy bien lo decías, no podemos calificar a veces qué es bueno, qué es malo. Podemos sentir que algo ha sido incómodo, que hemos sido tratados tal vez de una manera que no fue adecuada, pero no logramos definirlos hasta después. ¿Cuándo te diste cuenta tú o qué emoción, qué parte dentro de ti te hizo sentir que había algo que definitivamente no estaba bien y que tú no estabas siendo tratado como debiste haber sido Em, tratado? em, para ese entonces era muy confuso, porque imagínate, 8 años, 9 años, 10 años, o sea, porque fue un tiempo muy largo el tema del abuso y la explotación, ¿no? Entonces, no sé, era como algo diferente. Hoy día lo puedo hablar porque obviamente ya yo me capacité, Claro. he trabajado por todo este tema y lo puedo hablar, pero en ese momento era una confusión completamente. Tú Y no, estabas y esperando, no podría decir que me gustaba, ¿no? Porque, oye, no lo claro. puedes decir, pero era como raro, ¿no? Como decir que, o sea, ¿por qué hizo eso? No sé, como, ¿por qué hice eso? Una cosa así, no sé, es como raro. La sensación, lo que te puedo decir ahora, eh, pero hoy día que soy adulto, claramente sé que esto es algo de lesa humanidad, es algo criminal completamente y es antihumano todo eso. ¿Qué te sostuvo, Pedro? ¿Qué crees que te ¿Qué ayudó me a estar de sostuvo? pie? Bueno, ya después de haber vivido todo esto, todos estos procesos de recuperación emocional en Colombia, una casa maravillosa que se llama Renacer, es una fundación espectacular que acobija a cada una de las niñas y niños y adolescentes víctimas de la trata, de la explotación, de los abusos sexuales. Tienen unos programas maravillosos de fortalecimiento emocional, espiritual, sobre todo creer en ti mismo, saber que tu cuerpo es un templo valioso y que por ningún tipo de moneda lo puedes vender. Entonces, yo creo que ese tipo de preparación, ese tipo de emoción, de recarga emocional, aunque no te creas, no fue fácil tampoco mi proceso, Claro. porque no te voy a decir que todo era color de rosa, no, a veces era un infierno, porque era convivir con más de 60, 80 niñas y niños víctimas de la misma situación, pero
era un solo fenómeno, pero en historias Y tenías que diferentes. seguirlo conversando, entre Y ellos seguramente teníamos que, hablaban. exactamente, y había muy niñas muy inocentes, niños muy inocentes. Entonces, imagínate, con el mismo fenómeno, pero con historias totalmente distintas. Pero vivimos bajo las mismas circunstancias, las mismas comodidades, las mismas talleres, las mismas actividades. Pero muchos no quisieron seguir su camino de vida, sino que se quedaron, unos murieron, otros no superaron el duelo. Pero yo tuve algo muy, muy dentro de mí, que era como una fortaleza interna, lo que a mí siempre me ha caracterizado para salir adelante, ¿no? Y poder lograr ciertas cosas que yo siempre me propongo lograr. ¿Ves? Y eso es como una de las fortalezas que Dios me ha brindado, que Dios me ha dado para poder enfrentarme a cualquier enemigo, porque esto cuando tú te enfrentas en estas problemáticas sociales son enemigos, ¿no? Son guerras espirituales que también se aparecen. Entonces allí donde está la clave de todo, ¿no? Y Sacar yo esa creo que has fuerza interior. tocado, sin duda, y sin duda la has tenido, y te respeto y te admiro, y por eso Ay, hoy estás gracias, aquí. Wendy. Creo que lo que tú cuentas va a ser valiosísimo para muchísimas personas, porque acabas de tocar un tema importante que lo podemos ampliar a diferentes situaciones. Claro, Y es que incluso, por ejemplo, en una misma casa, ¿verdad? Cuando tenemos un padre o una madre que tal vez tienen una u otra característica o tienen alguna adicción, cada uno de los hijos vive y recuerda su infancia de manera diferente. Esto nos lleva a pensar que nosotros nacimos no solamente con ciertas características físicas, sino que también nacimos con características espirituales, con esa fortaleza claro. interna que tal vez el Pedro pequeño sí lo tuvo, que lo ayudó al joven a poder salir de esto, pero tus otros compañeros no. Entonces, No, ¿cómo pudieras definir tú eso en cada uno de los seres humanos? yo creo, yo, ¿Nacemos, Pedro, con eso? ¿Tú crees que nuestra alma viene con esa tal vez con esa intención de poder tal vez servir desde otro momento, reconstruirte, mientras que otras almas tal vez no tengan esa fortaleza para poder seguir adelante a pesar de la misma adversidad? Yo creo, Wendy, que todos los seres humanos venimos con un don especial, con una capacidad emocional, espiritual, que se va desarrollando con el tiempo, ¿no? A través de las vivencias o las experiencias que vayamos teniendo. Pero creo que una de esas es, en mi caso, la resiliencia, ser fortalecido a nivel de un corazón bueno, porque es de ahí donde nace todo, ¿no? De donde nace todo. Y estos compañeros, que claramente otros sí también lograron salir adelante, pero otros no, eh, creo que no lograron comprender, creo que no quisieron asumir esa propia responsabilidad, ¿no? Porque yo, a pesar de haber tenido 16 años y vivir todo el tema de la trata y los abusos desde mucho antes, sabía que ya me tocaba en esa adolescencia una responsabilidad, y era quedarme, morir o salir adelante. ¿Sí me entiende? Cambiar la historia, cambiar todo y enterrar todo, cerrar todo como una caja de Pandora, ¿no? Y no volverla a abrir. ¿Ves? Entonces todos los seres humanos llevamos algo consigo mismo, que es una espiritualidad maravillosa. Simplemente tenemos que saberla desarrollar y saber en qué momento decimos: aquí, basta, ya no más. Ahora es algo nuevo que va a renacer, ¿no? Y Entonces sabes es que eso. me parece increíble, increíble, y me conmueve escuchar de una persona que ha vivido una circunstancia tan compleja como la tuya, Ay, que muchos de nosotros no lo vamos a poder comprender jamás, ni siquiera claro, tratar de imaginar. ¿Cómo hablas de una palabra tan potente y dices responsabilidad? ¿Cuántos de nosotros vivimos situaciones que no se comparan a la tuya y no nos hacemos cargo de lo que nos toca? No nos damos cuenta que la vida la transitamos de manera individual y que incluso esas cosas que otros nos han hecho, ¿verdad? Y que decimos la culpa está allá, también exacto. forma parte de una responsabilidad interna. ¿En qué momento tú dejaste de señalar al culpable y dijiste: soy yo el que tengo que hacerme cargo de mi vida, porque él va a Eh, seguir haciendo lo mismo, el otro también, pero tengo que yo tomar las riendas de mi vida y salir de esto porque me amo de verdad? y así fue, porque claramente en el duelo yo culpaba a muchas personas que me hicieron el daño, demasiadas personas hicieron mucho daño a mí, pero yo luego de haber recibido todas mis terapias, todos mis talleres, mis actividades como
como me lo establecía esta casa maravillosa, Renacer, en Cartagena, yo ahí automáticamente supe de que, oye, lo que acaba de decir es muy cierto, Wendy, ellos van a seguir haciendo lo mismo, ellos van a seguir en su bola de nieve, en su fenómeno, porque esos son unos monstruos, ¿no? Pero ¿qué queda para ti? ¿Vas a morir? ¿Vas a vivir la vida resentido? ¿Vas a vivir odiándolos? No, ya tienes que deshacerte de eso y ser tú, ¿no? Y así fue, Si tú literalmente. Ahí pudieras, si tomé, ahí tomé mi responsabilidad propia de decir, no, yo soy un joven, yo hoy día tengo 29 años, gracias a Dios los pude cumplir, ¿no? Porque si no, no fuese llegado a los 29. eh, y te digo que ha sido totalmente de madurez, totalmente, o sea, una madurez incomprensible, de que ni yo mismo a veces me entiendo, ¿no? Oye, ¿cómo pudiste salir de ahí? ¿Qué hiciste? O sea, pero algo que me llena mucho es que ese niño que estuvo un poco sin fuerza, débil, él fue el que permitió que este adulto hoy día pudiera enfrentarse a esta diversidad de personas totalmente negativas, ¿no? O sea, en este tipo de fenómeno, porque tú sabes que es pararte, denunciar, apoyar a otras víctimas, brindarle tu asistencia, qué necesitan, cómo hacemos, qué hacemos, ¿no? Y muchos prefieren estar atrás del telón, pero no, yo dije, no, yo tengo que hacer algo más allá. y lo vamos a conversar más adelante, porque incluso quisiera Claro. que tal vez puedas poner en palabras el proceso que viviste. Pero antes de entrar allá, hablemos del rescate. Todos hemos hablado y conocemos, incluso a través de la película, el rescate físico, pero quiero que me hables de tu rescate emocional. Al momento en que llegaron estas personas, al momento en que te sentiste que alguien por fin abrió la puerta para que tú puedas ser libre, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu primera emoción? ¿Fue No, miedo? ¿Fue ganas de volver al pasado? ¿Fue estoy rescatado finalmente y puedo reconstruirme? Háblame de esa parte interna. bueno, en ese punto es algo como muy, ¿qué te digo? Ahí se vive de todas las emociones, ¿no? Se vive el miedo, se vive la llorada, se vive el estrés, se vive qué pasó, qué hice, qué estoy haciendo, o sea, se vive de todo, ahí pasan de todas las emociones. Y como te dije, o sea, cuando hay un rescate de esta magnitud, pues sí se siente como que, ay, salvado, ¿no? Como un alivio de que no pudo pasar a mayores. Sí, se Claro, y siente es supongo así. que ese vendría a ser como que el inicio de todo, porque yo creo que en Claro, todos momentos de nuestra vida a veces estamos en una situación tan compleja que necesitamos ese rescate. Necesitamos claro, o que alguien venga o nosotros darnos cuenta que debemos de salir, pero siempre es bueno tener una mano amiga y a veces no la tenemos, a veces no sabemos en quién confiar, a veces hay entornos tan complejos y tan oscuros que encontrar esa mano es complicada. Y pensaría yo que cuando incluso llega ese rescate, a veces uno hasta desconfía de si ese claro, rescate claro, es claro. real, es bueno. ¿Cómo lo sentiste tú? Bueno, ahí lo sentí un poco, te voy a decir, un poco confiado en un momento porque ahí había llegado un defensor de familia que conozco y un abogado maravilloso que conozco. Y cuando los vi, yo dije, no, ellos sí vinieron por nosotros, porque ya yo los conocía de mucho antes, entonces ya eso me dio mucha seguridad, ¿no? Yo tenía un defensor de familia mucho antes de que viviera la trata, porque ya había un proceso antes con un defensor de familia por el tema de abuso eh, de muy chico. Entonces, al verlo, yo sentí como ese alivio, como, oye, están aquí porque sí, esto era grave, ¿no? Entonces, Hiciste un, eso. Sí, sí, dijiste, ahí esto, hubo aquí como, empieza. sí, ahí había un alivio y ahí es donde comprendí y entendí que iniciaba un nuevo renacer, completamente, completamente, literalmente así es, completo, Y te ¿no? De entregaste a todo, ello. Ahora, si tú claro. pudieras poner en palabras para quienes nos están escuchando, ¿cómo viviste ese proceso dándole inicio al rescate, al momento en el que nos estás diciendo, comprendí que ahora sí estaba siendo salvado y que tenía que ser responsable de mi vida?
¿Cómo pudieras poner ese proceso para quienes nos están escuchando, sea que están viviendo una situación tan compleja como la tuya o cualquier otra? Porque la verdad es que cada uno de nosotros vivimos nuestros propios procesos difíciles, no podemos comparar uno con otro, no sería justo para nadie, pero todos hemos tenido que vivir un proceso duro, complejo en nuestra vida y a veces no sabemos cómo iniciar ese proceso. ¿Cuáles serían esos pasos que tú mencionaras, que tú recuerdas? Esos pasos es como confiar, creer en tu desconfianza, ¿no? Confiar en tu desconfianza, literalmente, como decimos, Wow. ¿no? Confiar en tu desconfianza, aceptar de lo que viene. Va a ser un poco duro, intenso, pero va a llegar. Y ese momento es el que te va a hacer libre, literalmente. Pero mientras estás como en un juego de un laberinto, un rompecabezas, que tienes que buscar esa ficha ganadora, o esa llave mágica para abrir la puerta de la libertad. Y así mismo es, ¿no? Así mismo es. Incluso en los procesos espirituales y cuando he hablado con diferentes personas y diferentes maestros, muchos te invitan a que tienes que regresar a ver adentro e incluso enfrentar tu propia oscuridad. ¿Cómo enfrentaste tú tu oscuridad, Pedro? ¿Cómo Difícil, enfrentaste ese difícil, momento? tormentoso porque es volver allí, es como que tengo que irme al pasado y aunque el pasado ya no va a hacer nada, o sea, ya no lo vas a poder ni modificar literalmente, no vas a hacer nada, simplemente vas a recordar, va a doler aún más, porque se supone que ya estás curando, ya estás depurando, pero volver allí es torturarte nuevamente, es desangrarte nuevamente, y no es como un permiso de avanzar, no es como permitirte avanzar, pero claramente a veces es necesario volver unos segundos y recuperar algo y decir, ok, necesitaba, chao, así, tal cual. Para mí fue así, no sé otras personas cómo lo pueden ver, pero en mi caso fue así. El otro día yo hablaba también de ciertas cosas que pongo en mi libro y yo creo que olvidar es imposible. Yo creo que uno nunca olvida las cosas que le pasan. No, Yo creo que uno cambia es cómo lo recuerda y cómo ese recuerdo es lo que te hace en el presente. ¿Piensas igual, Pedro? claro, tal cual, así. Nosotros cargamos una mochila del pasado, o sea, el que esté libre de eso, pues que lance la primera Ujú. piedra. No todos tenemos un pasado y todos tenemos una historia que contar y una historia que cargamos por dentro. Entonces ya eso hace parte de nosotros hasta que el día ya no, bueno, hasta que el día que ya no estemos acá, ¿no? Pero fuimos a alguien, ¿no? El día que no estemos, pero siempre va a estar el pasado, siempre va a estar y es nuestra cruz que ¿Y llevamos. cómo crees que debemos hacer para no ser definidos por ese pasado? Porque yo te conozco, Pedro, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de entablar una amistad, si me permites decirlo así, Sí, contigo. total. Y yo te lo dije, el día que te vi, yo vi una luz en tus ojos, te abracé, Sí, lloré y dije, Dios mío, o sea, veo luz en ti, tú realmente sí, has sanado, eres una persona que no eres tu historia, no lo eres. sí, sí, ¿Cómo, sí, lo, cómo, total, total. ¿Cómo te defines y cómo puedes decir, yo no soy eso y no quiero ser eso? Es parte de mi vida, ha hecho quien soy, la persona que soy ahora, pero no soy eso. ¿Cómo le puedes decir eso a todas las personas que nos están Bueno, ser escuchando? una persona libre de etiqueta completamente. Libre de etiqueta, nosotros no somos etiqueta, ¿no? Simplemente vivimos eso por situaciones de la vida que se permitieron que se vivieran. Y también a veces digo que Dios permitió que esto sucediera, porque así él, como decimos, que Dios le manda a su guerrero las grandes batallas, ¿no? O batallas imposibles de ganar, pero él sabe en el fondo que él ha enviado un hijo más a la tierra con dones maravillosos, con poderes maravillosos, simplemente de tocar al otro y que ese otro pueda transformarse nuevamente, porque somos ejemplos para el otro, ¿no? En mi caso había muchos niños y decían, pero tú viviste aquí en este mismo lugar, por ejemplo, hace ya 2 años estuve en Renacer, volví a la casa, pero a dar como una clase de maquillaje, porque soy maquillador profesional, y cuando ellos me ven, ¿tú viviste aquí? Y yo dije, sí, yo viví aquí, estaba sentado así como tú.
Y yo decía, y ellos quedaban como en un momento en shock, como diciendo, pero ¿cómo tú viviste aquí? Y yo les decía, sí, vivimos situaciones diferentes, ¿no? Y ya son personas también que saben muchas cosas. Y ellos decían, yo quiero ser así, yo quiero cambiar, claro ¡Ay, que qué vas a cambiar. maravilloso! Entonces imagínate, cuando ya tú que estuviste ahí sentado, que recibiste esos mismos talleres y que vengas y lo hagas nuevamente, pero de una manera de vuelta, o sea, eso tiene un significado maravilloso y eh, es profundo y es donde tú dices que la vida es maravillosa, ya, de que somos agentes de cambio literal. Mm. ¿Cómo dirías que es ese significado diferente? Porque de todas maneras te toca volver a enfrentar. Al ver a estos chicos, al ver Sí, su mirada y al sí, saber su historia, te toca volver sí, a recordar lo tuyo. ¿De dónde sí. sacas esa fortaleza para poder Eh, mostrarles la otra visión? de la otra visión es que cuando viven, cuando están ahí, están viviendo eso y que tú llegas como si fueras una persona normal que no has vivido eso, eh, es que es diferente, porque a todas verlos a ellos, ellos están emocionadísimos. Y cuando tú les cuentas que tú también viviste, ellos explotan más de emoción. Y ellos dicen, pero ¿cómo? O sea, tú viviste aquí. Es como, no Es sé, como que es tú vienes a como, salvarlos. Es como que el que tú estés parado ahí de la manera y es la como, es como fortaleza y con la darle, es como alegría. darle una energía de que Claro. ellos también pueden ser agentes de cambio. Eso, es que ellos puedan ver una persona que vivió lo mismo en una situación diferente, la vivió igual que ellos, porque el fenómeno es el mismo, ¿no? Claro. El fenómeno es el mismo, pero la historia, la gente de cambio es diferente, es totalmente opuesto a esa maldad, ¿no? Y es eso, esperanzador para ellos. Era como una esperanza, ¿no? De estar alguien que estuvo viviendo, durmiendo en las mismas camas, porque es igual a cuando yo viví, es igual, es lo mismo. Claro. Y cuando yo veo eso, yo digo, no, ustedes lo van a lograr. Y siempre dándole esa confianza de la mano, de que son personas maravillosas, seres humanos valiosos, que ninguna persona puede ponerle una etiqueta a ellos, ni que su cuerpo tampoco es algo que ellos van a entregar por dinero, porque eso sería lo más horroroso que puede vivir. Entonces cuando yo les empezaba a hablar aparte de mi clase de maquillaje, ellos me escuchaban atentamente, porque sabían de que había alguien que vivió lo mismo y tiene una experiencia, ¿no? Entonces eso Y un siempre ejemplo a me seguir. quedó. Exacto, y eso siempre me ¿Qué quedó allí y es una anécdota muy bonita. Sin duda, y se nota en tu mirada, en tu sonrisa y en tu Sí, forma de sí. contarlo. Pedro, ¿qué papel tuvo el perdón en tu vida? ¿Cómo comprendiste el perdón Uf, y cómo lo llevas ahora? fue difícil, porque no creía ni en mi sombra, literalmente, no, ni yo mismo me perdonaba. A veces me juzgaba, a veces juzgué a Dios muchas veces y le dije, pero ¿por qué permitiste que yo viviera eso? Me tocó decirle a Dios en varias veces y le decía, pero tú fuiste un tal y permitiste que yo viviera esta situación, ¿por qué lo permitiste? Pero nunca recibí una respuesta así, pero ya con el tiempo entendí que sí era lo que Él me mandó a hacer aquí. Sabes, como una misión, tienes que ser tú el elegido para esto, sacrificar una vida para esto. Y así me siento yo, porque somos millones de personas que hemos vivido esta situación, esta problemática social, pero siempre hay unos en particulares que sienten algo distinto. Y ahí es donde te pregunto entonces también, el amor, ¿cómo sientes tú el amor? ¿Crees que el amor es un sentimiento, que es algo que se da, se recibe entre personas o crees que el amor es una energía? Me hablas mucho de Dios y de que comprendiste lo que Él tenía preparado para ti. Para mí Dios es Eh, una energía de amor. ¿Tú sí, cómo lo sí, ves? ¿El amor cómo formó sí. parte de tu vida? El amor es eso, conocerlo a Él, conocer de Dios, conocer de su espiritualidad, y eso es como lo que te permite entonces amar al otro, amar a tu prójimo, perdonar, querer, sentir esa, um, ¿cómo le llamamos nosotros a eso de sentir esa caridad por el otro,
tolerancia por el Compasión. otro, Ujú. compasión, exacto, compasión por el otro. Entonces ahí se te abren mucho los valores, ¿no? Cuando ya tú conoces de Dios, que tú conoces su amor, y no te digo que soy cristiano, soy evangélico, soy católico, no. Eh, Simplemente es una conexión divina con Él, que lo siento, que lo presiento, y bueno, yo sé que Él está en todos los caminos y en todo el tiempo. A las personas que le hablas, a esos chicos, cuando tienes que, a través de también tu fundación, la que tuviste, y estos momentos que también te toca a veces dar charlas o hablar con ellos, ¿cómo ellos reciben la palabra perdón, amor, libertad? ¿Cómo se las transmites para que ellos puedan tener Bueno, fe en ellas? se las tramito desde mi propia experiencia, ¿no? Desde mi propia experiencia, mi propio ser. Acuérdate que cada uno es un ser individual, ¿ves? Y pueden ser hermanos, pueden haber vivido la misma situación, o pueden ser mejores Exacto, amigos, pero sus corazones son totalmente diferentes, y lo que hacemos es que ellos puedan ver en mi persona un reflejo de superación, de que ellos también pueden cambiar eso. Porque a uno les cuesta más que otro perdonar, amar y volver a creer en la sociedad, cuando ya la sociedad los ha dañado. Entonces es ahí cuando se fortalece mucho para llegar al nuevo mundo. El nuevo mundo es el mismo, pero para nosotros es un nuevo mundo, ¿sabes? Porque ya estamos claro. curados, ya estamos, como decimos, sanados, ¿ves? Es un nuevo Si mundo. yo, si yo te digo que me deje el significado de libertad o te la menciono, ¿qué suena para ti? ¿Qué resuena en tu interior? No, resuenan muchas cosas, Wendy. La libertad para mí resuena justicia, suena verdad, eh, suena legalidad, suena a, a perdón, a que las personas que vivimos esto merecemos una vida, ¿no? Para mí suenan muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que me llegan, muchísimas, muchísimas. Sí. Ahora, tienes una familia, tienes una hija. Sí, tengo mi esposo, tengo una hija. ¿Cómo Sí. lo vives? ¿Cómo ves a Espe- esta pequeña y qué le das a esta niña? ¿Y qué quieres que reciba? ¿Qué quieres que sienta que tal vez el Pedro pequeño no lo pudo recibir en su momento? no, todo, 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 todo. Todo en sentido de su amor, de su tranquilidad, sobre todo de enseñarle quién sí, quién no, cómo tiene que hacer en un caso difícil, una situación, ¿ves? Pero siempre estoy como una sobreprotección. Oye, yo sé que no queremos que vivan, pero van a ser libres en algún momento, ¿no? Entonces siempre estoy como precaviéndole o previniéndole muchas Previniendo. cosas, Ujú. previniendo muchas cosas, como esto, no, mira esto es lo que sucede, y va para 6 años, pero ya la estoy educando, ¿no? Eso es lo más valioso. A veces no te creas, a veces le doy sus regañadas porque, oye, cálmate, ¿no? Pero sí, 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 muy, muy pendiente a ella, muy en su comportamiento, porque bueno, ya eso es otra historia, y después te la contaré personalmente, pero siempre estoy 24/7 encima de ella. Sí. Pedro, dime algo, historias como la que pasaron y que se contaron a través de la película, ¿crees que deben de ser contadas más abiertamente? ¿Crees que deberían de exponerse más estos casos? ¿Crees que falta información en el mundo para podernos dar cuenta la magnitud de lo que es el tráfico Sí, sí, sexual de claro. niños? Claro, 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 en la educación, en la prevención está todo. Cuando educamos a las comunidades más vulnerables, a las comunidades con más estrato social, las comunidades más medias, las escuelas, la familia, todo, cuando nosotros educamos, estamos previniendo. Y en la prevención está todo también, y en la educación. ¿Qué significan para ti esas personas que participaron en el operativo? Las personas que, pues bueno, nosotros los que vimos a través de la película nos damos cuenta que hubo algunas personas, un agente en especial que fue el que habría liderado todo este operativo. ¿Qué sientes tú por ellos? ¿Tienes contacto con ellos? ¿Crees Sí, que hay claro. mucha gente buena en el mundo todavía que puede ayudarlos?
Sí, mira, para mí uno de ellos es como un papá para mí, como un padre, un gran amigo, un padre, es una persona muy, muy, muy cariñosa, muy amorosa, muy amable, tiene muchas cosas positivas. em, Muchas calumnias salieron, ¿no? Mucha gente quiso manchar una imagen, quiso dañar una familia, quiso destruir una familia, un hogar tan maravilloso y bonito. Pero bueno, Dios, como te digo, manda a sus mejores ángeles y guerreros a batallar y pues estamos en una batalla totalmente porque, bueno, él me ayudó en algún momento de mi vida y ahí estamos nosotros nuevamente dándole esa mano a Él para que también fortalezca muchas cosas más. Y aquí salta en tu conversación otro tema que es importante en un proceso espiritual y en un proceso de sanación, que es el agradecimiento. ¿Desde dónde lo vives, Pedro? Desde saber que estoy aquí, de saber que volví a nacer, de que volví a vivir, de que volví a tener emociones, de que volví a aceptar a la gente, de que volví a perdonar, pues ya para mí eso es maravilloso, la gratitud. Y Ujú. es algo que deberíamos de tenerlo todos y a veces nos olvidamos. Todos, y a veces nos olvidamos de agradecer, por estar aquí, por respirar, por caminar, porque mira, en ese momento de cautiverio que vivimos, no sabíamos si íbamos a volver a respirar. Y después 2 años más arriba de mí, después, no, 10 años después, que estamos en los juicios, tampoco supe si iba a volver a respirar. ¿Ves? Pero como te dije, Dios siempre pone cosas maravillosas en el camino y pues sabiendo nuestros corazones, Él nos saca de los peores momentos y nos pone en lugares seguros y así estamos. Y eso es justamente otro de los temas importantes que quise mencionar también, y es el hecho de que este pasado sigue estando presente a través de procesos judiciales, a través de ciertas circunstancias que te siguen manteniendo conectado a lo que fue esa vida. ¿Cómo vives ese constante proceso de sanación? Porque de alguna manera, por más de que tratas de salir adelante, esto como que hay un hilo que todavía no termina de cortarse, Pedro. Sí, no, no termina para nada, Wendy. Ya imagínate, yo 16 años, hoy día 29 años, o sea, imagínate, sigue esta bola de nieve y cada día más pequeña, más mediana, más crece todo. En Colombia ya fueron judicializados, ya la Corte Suprema de Justicia les condenó a ellos 20, 18 años de prisión. Están prófugos hoy día, se están escondiendo, pagando monederos de a peso con abogados consultos de Habeas Corpus a nivel internacional de Estados Unidos. Abogados que simplemente hacen parte de un cartel de mafia. Hacen parte de un cartel que, bueno, ellos me expusieron a que me hicieran un daño, ¿no? Estos abogados corruptos que también está en un proceso judicial, está en un proceso de demanda, que a la final del día no les tengo miedo a ellos. Son dos personas, dos abogados y una persona que era secretaria de Steam en algún momento. Empezó a crear calumnias, injurias, infamias y todo. Y pues estamos aquí también para defendernos y enfrentar esta situación con estas personas. Y que bueno, y que la verdad nos haga libre. Exacto. ¿Y cómo vives la esperanza ahí? Porque cuando ya crees que estabas libre y que ya crees que estaba fuera, vuelven a salir estas cosas. ¿Te sientes No, desesperación en algún momento? Te comento, bueno, estoy fuera de Colombia, estoy exiliado en otro país. Em, sí, sí sentí un momento, ¿sabes? Porque, y qué buena pregunta, Wendy, porque soy ser humano igual, ¿no? O sea, Claro. sí, ya superaste ya todo, pero igualito soy ser humano. No, te dan ganas de llorar, te dan ganas de reprimirte nuevamente, pero no permito que eso suceda, ¿sabes? No permito, aunque llore, tengo mis psicólogas espectaculares en Colombia, las llamo, me desahogo, vuelvo, me dan aire, retomo y sigo hacia adelante, ¿no? Pero no permito caer, no permito, y en mi mente está no permitir eso, ¿no? Sino enfrentarme porque lo que más quiero es la justicia, que se haga una justicia justa, que la verdad nos haga libre, de que paguen por, por lo que cometieron, ¿no? O sea, en especial a mí, yo fuera de ellos y ellos a venir a atacarme a Colombia, a sobornarme, a pagarme por soborno. Y es algo que no estaba dentro de mí eso. Entonces, van a enfrentar la verdad ellos
ante tribunales y cosas. Tu Y son valentía es personas, increíble. y son personas honorables, que tú las ves y tú Frente a la jamás vas sociedad a... son personas honorables. No, no, frente a la sociedad y a ciertas justicias tú los ves y son personas totalmente limpias, pero por detrás son unas porquerías completamente. Yo no Y les de tengo eso hay miedo a ellos, y yo se muchísimo. lo no, demasiado de corbata blanca, ¿no? Yo no les tengo miedo, ya yo los expuse a ellos, y yo no les tengo miedo a estas personas. ¿Cómo te ves ahora, Pedro? ¿Cómo te ves ahora? ¿Cómo? Me veo valiente, me veo resistente, me veo bien, haciendo lo que me gusta también. Eh, Buscando otra onda, ¿no? Mientras que todos los procesos inician nuevamente, aunque están en curso, pero tú sabes que eso toma su tiempo también. Entonces, me siento tranquilo, me siento bien, me siento, sí. A veces extraño mucho viajar por Sudamérica, ¿no? Llevando el mensaje, así como nos conocimos. A Ujú. veces extraño eso porque, bueno, exiliado, no puedo salir de acá del país. Entonces es algo que también como que disminuye un poco porque en Sudamérica también está esta problemática. Y a nivel del mundo, ¿no? Totalmente, pero espacios como estos espero que permitan llevar tu voz y tu ejemplo de vida a muchísimas personas. Claro que sí. Habemos, habemos personas que muchas veces nos hundimos por cosas menores, repito, no, la intención no es comparar una cosa, una pena con otra, porque como tú decías, Dios nos manda una cruz que podemos cargar cada uno de nosotros y el tamaño depende de lo que Él espere de nosotros. Pero a veces estamos en un modo de supervivencia constante que no nos permite ser lo mejor de nosotros, que no permite que nuestra alma evolucione, que podamos ser esa mejor versión de nosotros. Para concluir, Pedro, ¿qué consejo le dieras a todas esas personas que ahorita están pasando por un divorcio, por el duelo de haber perdido un padre, una madre, un hijo, por estar viviendo una enfermedad catastrófica como un cáncer o alguna de estas situaciones complejas, están en bancarrota, en fin, que en este momento se sienten que su vida se ha acabado, que han entrado en un hueco y que no hay forma alguna de salir? ¿Qué les dirías, Pedro? Pedro, ese chico que vivió una situación compleja, incomparable con los problemas de muchísimas personas, que has tenido que ver la maldad frente a tus ojos, vivirla y agarrarla de frente, pero que también es un ejemplo de resiliencia, de sobrevivencia y de una sobrevivencia que yo destaco, nace del amor, no del rencor, no del odio hacia el otro, sino desde la responsabilidad de hacerte cargo por tu vida. Y te lo digo con mucha admiración realmente y ya quisiera tener frente a mí a tantas personas como tú que nos puedan servir de ejemplo para la vida. ¿Qué les dirías a todos ellos? Mira, yo le diría a estas personas que están atravesando este tipo de situaciones que simplemente le piden el discernimiento a Dios, la sabiduría completamente, de que oren mucho también, porque eso te ayuda mucho, eso te fortalece, ¿no? Y escuchar esa voz interior, ¿no? Escuchar esa voz interior, esa fe, porque la fe también es lo que te hace salir, ¿no? Ser valiente, tener fortaleza espiritual, emocional, y pedirle mucho a Dios por la mente, por tu mente, porque por la mente es la que pasa por muchas cosas, ¿no? Y esa es la que nos va a permitir también abrir puertas. Entonces, a todas esas personas que crean en sí mismas, que se amen, que se valoren, que sean un poco más amables con el otro, con el ser humano, que lo entiendan un poco más, ser un poco más tolerante, porque a veces este mundo está vuelto ahora mismo de una intolerancia tremenda a nivel religioso, a nivel político, a nivel de todo. Entonces crear personas que sean muy, muy, muy tolerantes, eh, ama a tu prójimo, colócate un poco en el zapato de esa persona, ayúdalo si es necesario, y si no tienes, busca la manera o los recursos que existan a nivel de tu país, de estado, no sé, y ayúdale, porque eso es lo más valioso, ¿no? Ayudar al otro, solidarizarse por el otro. Y eso es una de las cosas que yo, Wendy, también hago mucho, ¿no? Solidarizo por el otro que sé que necesita y en algún momento yo necesité y no tuve, pero hoy día creo que sí tengo para poder brindarle poco, mínimo, medio, lo que sea, pero lo estoy haciendo, ¿no? Porque sabemos que es estar ahí en no tener nada, ¿no? Y pues eso, Gracias, Pedro. No solidaridad. sabes
No sabes cuánto te agradezco que estés conversando en esta quinta temporada de Trascender y es un honor que el primer episodio sea contigo, con tu Ay, historia, gracias, que estoy Wendy. seguro que va a tocar a muchísimas personas. O sea, si es que realmente pensamos que la tenemos difícil y luego escuchamos tu historia, sabemos que todos tenemos esa fortaleza que tú nos has compartido, que encontraste dentro de ti, nosotros también la tenemos. Y es cuestión de hacer esa introspección, de descubrirla y de hacerte responsable por lo que Dios te entregó, que es esta vida maravillosa a pesar del dolor. Y que no somos nuestro pasado, que no somos nuestra mochila, que ni siquiera somos lo que ejecutamos en este momento, sino que somos almas que han venido a transitar una vida que se nos ha permitido experimentarla para que ella evolucione y pueda llegar a casa donde Dios. Pedro, de verdad, no sabes Totalmente. cuánto te lo agradezco. Muchas gracias a ti, Wendy, por este espacio, que son plataformas espectaculares. Y te felicito por esto, ¿no? Por esta quinta temporada y por este podcast y por todo lo que estás haciendo. Porque es eso, se trata de eso, de escuchar al otro, de que pueda aportar, de que pueda ser parte, si puede ser un agente de cambio. No estoy presencial, pero en esta red, en esta plataforma que has creado, va a llegar a miles y miles y miles y miles en casa que sé que están pasando una situación difícil y si están pasando una situación difícil, comunícate con Wendy, ahí podemos hacer algo más adelante, ¿no? Seguro que sí. Eh, La idea es servir. sí, servir y ayudarle al otro, eso es, simplemente ser solidario, solidaridad, eso es lo que pedimos y eso es lo que a veces Dios quiere que hagamos, ¿no? Por el prójimo, ¿ves? Y encontrar un Entonces poco más de eso, empatía en el mundo. Pedro Flores totalmente. ha estado con nosotros, un hombre maravilloso que tiene una historia que contar, pero que no se define por ella, que nos ha demostrado que ahora es un hombre pues dueño de su propia vida, claro en lo que quiere, que vive en felicidad, que vive rodeado de amor, porque él se dio la oportunidad de volver a renacer y de encontrar un camino. Esa decisión la tenemos todos. Ojalá la vida de Pedro y el ejemplo de Pedro puedan ayudarlos a todos los que en este momento están viviendo por una situación compleja. Gracias, esto fue Trascender con Wendy Rosillo. Gracias por acompañarme y recuerda que cada experiencia puede convertirse en una oportunidad para que tu alma trascienda.